Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidas a este nuestro encuentro mensual en este año 2021, cuando estamos conmemorando el año de la libertad por acontecimientos que se conmemoran, que han sido de gran importancia para el futuro de los afrodescendientes en Colombia e igualmente otros acontecimientos para el futuro de todos los afrodescendientes. Como es bien sabido entonces, este programa va con el apoyo del Ministerio de Educación, concretamente con la División de Poblaciones a cargo de Luis Alberto Sevillano. Eh, Cuenta con la dirección de María Fernanda Parra Ramírez, representante legal de Montú Antú Fundación Social Afrocolombiana, y Sergio Antonio Mosquera, quien les habla. Entonces es sabido que en este año estamos conmemorando los 170 años de haber sido expedida la ley de abolición de la esclavización en Colombia, por el cual pues pasamos a ser sujetos de derecho. Precisamente nuestro conversatorio hoy gira en torno a los afrodescendientes en Colombia, de objetos a sujetos de derecho. Igualmente, estamos conmemorando los 200 años de haber sido expedida la ley de libertad de vientres, por medio del cual los hijos de las esclavizadas, nacidos a partir de la sanción de la ley, empezaron a ser libres, o por lo menos empezó un proceso de liberación con ellos. Y también debemos recordar que estamos conmemorando los 20 años de la conferencia mundial que se celebró en Durban, Sudáfrica. Aquella conferencia tenía como fin luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Por decir algo bastante, tal vez simple, a la conferencia de Durban entramos siendo negros y salimos siendo afrodescendientes. Fue muy importante lo que en esa conferencia se trató, y estamos conmemorando los 20 años de ese hecho. Bueno, también sería, y ya muchas instituciones lo han hecho, evaluar eh, los resultados de aquella conferencia de Durban, Sudáfrica. Bueno, nosotros hoy entonces vamos a hablar acerca de los afrodescendientes, cómo fuimos convertidos en objeto de derecho para luego hacer el tránsito en más de 300 años y empezar a ser sujetos de derecho. Empecemos a significar que hay una gran diferencia. Cuando decimos objetos de derecho, implica que nosotros hubo un lapso de tiempo que no teníamos ningún derecho. No éramos sujetos de derecho, éramos objetos de derecho. Y ese proceso, pues, del cual vamos a rápidamente hablar, y cómo pudimos hacer ese tránsito a hoy ser considerados sujetos de derechos plenos, la garantía de todos nuestros derechos. Signifiquemos que nunca la esclavización fue la condición natural de ningún ser humano, puesto que todos los seres humanos nacemos libres, sin cadenas. A través de la historia, nunca la esclavitud fue una condición natural del ser humano. El ser humano nace libre en medio de una sociedad que, por supuesto, lo condiciona con un sistema jurídico, un sistema legal, un sistema económico, un sistema político, un sistema social que rige esa sociedad. Pero en el momento de nacer, todo ser humano nace libre.
Y el derecho a la vida es el primero de todos los derechos a los cuales tiene acceso todo ser humano. El derecho primordial y el que debemos defender por sobre todos los derechos es el derecho a la vida. En segundo lugar, un derecho muy importante que está detrás del derecho a la vida es el derecho a la libertad. Todos los seres humanos, por el hecho de nacer libre, tenemos derecho a disfrutar de esa libertad. Entonces, la pérdida de la libertad constituye una flagrante violación a los derechos humanos, a la condición de humanos, a la dignidad de ser humano. En el caso de los africanos y sus descendientes, la esclavización fue la consecuencia de un proceso político, social, económico, mediante el cual fueron convertidos en la condición de esclavizados. Lo resumimos diciendo entonces que nosotros no descendemos de esclavos. Ningún africano desciende de esclavos. Nosotros, los africanos que estamos en el Nuevo Mundo, que moramos aún en el Nuevo Mundo, descendemos de personas que nacieron libres y fueron esclavizadas a través, entonces, de un proceso social, económico, político y jurídico. Nos convirtieron. Entonces, no te conformes cuando te digan que tus antepasados fueron esclavos. Nuestros antepasados no fueron esclavos, fueron esclavizados. Y detrás de ese proceso de esclavización, entonces se esconde, no nos han contado todo lo que sucedió y quienes promovieron esa flagrante violación a los derechos humanos. Decimos que la esclavización tiene la connotación económica porque unos hombres se apropiaron del trabajo de otros hombres. Es decir, un sector de la humanidad colocó a trabajar a otro sector de la humanidad y se aprovechó de todo el producto del trabajo de ese sector de la humanidad. Es decir, el hombre blanco, europeo, cristiano, capturó a los africanos, los transportó al Nuevo Mundo, los puso a trabajar de sol a sol durante todo el periodo productivo de su vida, y del producto de ese trabajo se apropió ese hombre blanco, esas principales potencias europeas. Aquí entonces vamos viendo cómo Europa empieza a desarrollarse, a enriquecerse por el trabajo esclavizado no remunerado, porque se apropió de nuestro trabajo durante más de 400 años. En segundo lugar, la esclavización comporta una dimensión social, porque la sociedad se dividió básicamente en dos clases sociales. Digamos que en la historia de la humanidad, la primera sociedad clasista fue la esclavitud, fue el esclavismo, la primera sociedad clasista, porque la sociedad se dividió en dos clases sociales, los amos y los esclavizados, es decir, los esclavizadores y los esclavizados. Fue la primera sociedad clasista en la historia de la humanidad. Esta sociedad clasista se reprodujo en América con la traída de los africanos, en donde entonces surgieron los amos y surgieron los esclavizados. Surgieron los esclavizadores y subieron los esclavizados. Y como toda sociedad, se consideraba entonces que era, digamos, casi la última sociedad, y se nacía
en determinado sector se pertenecía casi desde el nacimiento a determinado sector. A su vez, la esclavización comportó una dimensión jurídica, y comportó una dimensión jurídica porque se desarrolló toda una legislación para darle carácter legal a un acto ilegal. ¿Y cuál fue el acto ilegal? Que unos seres humanos fueron propiedad de otros seres humanos. Entonces, para esto, Europa desarrolló toda una legislación aprovechando a partir del derecho que regía desde la antigüedad para justificar ese régimen que de alguna manera era injustificable. Entonces recurrió al derecho antiguo para encontrar en él piezas jurídicas que le permitieran legalizar ese acto ilegal, ese acto violatorio de todos los derechos de los africanos. Entonces, se nos despojó de derecho y entramos a ese sistema siendo objetos de derecho. Y recordemos entonces que el segundo gran derecho es el derecho a la libertad. Por eso estamos hablando de 2021 como el año de la libertad. Decimos entonces que la esclavización fue un proceso histórico. Y fue un proceso histórico porque podemos ver, podemos fijar en el tiempo cuándo apareció, por qué apareció, en dónde apareció y los cambios que se generaron y dónde terminó. Entonces, ese es un proceso histórico. Tuvo un comienzo en un lugar y en un tiempo determinado. Se operaron unos cambios dentro de esa sociedad y finalmente desapareció ese régimen. La historia está sujeta a cambios. Y ese régimen entonces, violatorio de todos los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, comenzó en África Occidental a partir del siglo XVI, cuando los europeos pusieron pie en África y posteriormente trasladaron millones y millones de africanos y africanas al Nuevo Mundo. Y aquí, en el Nuevo Mundo, fueron reducidos a la condición de esclavizado sin ningún derecho, ni siquiera el derecho a la vida, porque inclusive la vida del esclavizado le pertenecía al esclavizador. Y este podía hacer con el esclavizado lo que en gana le viniera. No solo lo castigaba, sino que en ocasiones, por algunos delitos que su legislación creó, podía disponer de partes del cuerpo del esclavizado, como quitarle una mano, quitarle una oreja, quitarle un pie, etcétera, hasta quitarle la vida. ¿Sí? La vida misma de los africanos y las africanas le pertenecía al esclavizador, que podía hacer con ella lo que a bien tuviera. Y entonces reiteramos que ese proceso entonces comenzó en África en el siglo XVI, que de alguna manera preparaba a los africanos para lo que les esperaba en América. Porque en África entonces se dio la captura y el secuestro. Yo quiero que esto le pongamos atención y fijemos ese concepto. Capturaron durante 400 años a millones de africanos. Los secuestraron. Los metieron en un barco, a la bodega de un barco, o los metían en las bodegas de los barcos negreros y los traían a América. Una desterritorialización intercontinental. Una desterritorialización intercontinental. Digamos, un desplazamiento intercontinental, desplazamiento por la fuerza. El hombre blanco no le dijo a los africanos, cojan sus pertenencias, cojan sus cosas, reúnan a su familia, los voy a llevar en un paseo al Nuevo Mundo. No, nada de eso sucedió. Por eso los africanos
no vinieron al Nuevo Mundo. A los africanos los trajeron al Nuevo Mundo. Y hay una diferencia abismal entre venir y traer. Cuando decimos venir, implica movilizarse por su propia voluntad. Pero cuando decimos traer, ya estamos hablando de un hecho forzado, de un hecho violento. Entonces, los trajeron al Nuevo Mundo y aquí, en el Nuevo Mundo, fueron esclavizados. Y para eso, en ese preciso momento de la captura y del secuestro, lo que se discutió fue si los africanos eran o no eran humanos. Entonces llegaron los teóricos, los filósofos, los apóstoles a determinar que los africanos no tenían alma y por tanto no eran humanos. Si no eran humanos, entonces están en el nivel de las bestias, de los animales. Eran una res parlante, una cosa que habla. Por tanto, si no tenían mente, no tenían espíritu, estaban en condición de inferioridad frente al hombre blanco. Entonces, lo que tenemos es una cosificación de los seres humanos. No eran seres humanos, eran cosas. Eran simples cosas. Bueno, pero cosas valiosas, ¿no? Eran mercancías. Y como mercancía, el dueño podía llevarla a un mercado, ponerle un precio, podía cambiarla por un producto de igual valor o que cumpliera el mismo fin, podía empeñarla, podía hipotecarla. ¿Ves? Todo esto se plasmó en el marco jurídico de la época y se puede ver en las cartas de compraventa de esclavizados. Mire, cartas de compra-venta. Cuando hablamos de compra-venta estamos diciendo que entonces los africanos y africanas eran una mercancía, una cosa que se podía comprar y vender, comprar y o vender. Y para eso entonces el derecho estableció, derecho comercial, regido por el derecho comercial sobre todo, entonces estableció unos parámetros, unas categorías que se plasmaban en las cartas de compraventa. Por ejemplo, eran cartas de condición, digamos, general, en cualquier parte del Nuevo Mundo existían la misma carta porque se regían por el derecho comercial, estamos señalando, y cambiaba simplemente el nombre tanto del comprador como del vendedor. Y, por supuesto, de la cosa, de la mercancía del esclavizado, que era objeto de esos derechos que las personas, que el comprador enajenaba en el vendedor. Vamos a leer aparte de una carta de compraventa, de una transacción con carne humana africana, llevada a cabo en Quibdó en el mes de abril de 1808. Y dice esta carta así. Vamos a leer una parte. Dice: ante mí, don Carlos de Ciudadri, capitán de infantería y gobernador político y militar de estas provincias, y de los testigos con quienes actuó, pareció presente Juan Bautista Dávila, vecino de esta dicha provincia, a quien certifico, conozco y otorga, que vende y da en venta real. Ojo, que vende y da en venta real y en perpetua enajenación, desde ahora y para siempre jamás. Ojo con esto, en perpetua enajenación, desde ahora y para siempre jamás, a Nicolás Rojas, que sea para el dicho, sus herederos y sucesores, es a saber, un negro peor esclavo llamado Manuel Sábalo, el que lo vende por libre de otra venta, empeño ni hipoteca, tácita o expresa, y por toda la asegura en cantidad de 300 pesos de plata que confiesa el otorgante tener recibidos, etcétera, etcétera. Y dice, más adelante dice la carta, buena, es una venta buena, pura y perfecta. Con insinuación informa sobre que renuncia a la ley del ordenamiento real,
fechada en las Cortes de Alcalá de Henares y los 4 años en ella declarados para repetir lo que se compra, vende o permuta por la mitad más o menos de su precio. Y el hombre y disponga de él a su arbitrio mediante a que lo ha adquirido con legitimidad. Esta es una carta de enajenación perpetua, o sea, que Nicolás Rojas estaba adquiriendo un esclavizado llamado Manuel Sábalo en forma perpetua, para siempre, jamás. Pero además el que lo está vendiendo está saneando la legalidad de la cosa que vende, porque dice que lo que está vendiendo, es decir, es esclavizado, no está sujeto a empeño ni tampoco está hipotecado. Y que lo está adquiriendo con justo título, de forma legal, de acuerdo a las leyes que se habían fijado en Alcalá de Henares, sobre lo que se compra o permuta. Y ese vendedor, es decir, Juan Bautista Dávila, traspasa en el comprador, o sea, Nicolás de Rojas, los derechos de servidumbre y disponga del esclavizado a su arbitrio, mediante a que lo ha adquirido con legitimidad. Ahí alcanzamos ya a ver entonces que el esclavizado Manuel Sábalo, en este caso, está siendo objeto de unos derechos. Y eran muchos los derechos que podía tener sobre, que recaían sobre esa mercancía. Pero los 3 derechos más importantes eran el derecho de posesión, el derecho de dominio y sobre todo el derecho de propiedad. Habían otros derechos, pero sobre todo ese derecho de posesión, porque yo puedo poseer la cosa sin que sea mía. Por ejemplo, si Manuel Sábalo hubiese sido prestado, hipotecado o empeñado a Nicolás de Rojas, Nicolás de Rojas tenía la posesión, pero no tenía el derecho de propiedad. ¿Sí? Y este derecho de posesión está muy unido al derecho de propiedad, que es el derecho, digamos, más grande que se podía tener sobre un esclavizado, porque implicaba que lo había adquirido para él y para siempre, jamás, con legítimo título. Y por eso podía disponer del esclavizado, de la cosa, de ese objeto, como quisiera. Podía darlo en dote, podía donarlo a uno de sus hijos, podía pagar una deuda con ese esclavizado. Por ejemplo, un caso bien simpático, también lo que lo citamos aquí, ocurrido también el año de 1812, donde un esclavizador pagó las deudas a una señora Lugarda de Torres. Ella dijo que siendo deudora, la señora Lugarda de Torres, dice que siendo deudora a José María Cárdenas de la cantidad de 125 pesos castellanos, que le suplió hace bastante tiempo en dinero para sus urgencias, y no hallándose con el dinero, se ha convenido con su acreedor en darle el pago una mulata a su propia esclava nombrada Rodulfa, de edad como 16 años. O sea, pagó una deuda con una esclavizada, porque era una cosa que se podía hacer todo tipo de transacción. Y así sucesivamente vamos encontrando unos derechos que recaen sobre el amo, sobre el esclavizador, y no recaen sobre el esclavizado, porque no tenía ningún derecho, era objeto de derecho. La situación entonces cambia o empieza a cambiar cuando ese esclavizado adquiere su libertad. Ahí sí ya la situación es diferente. Siendo libre del esclavizado, ya empieza a pasar o pasa directamente de ser objeto de derecho a ser sujeto de derecho. Y aquí empieza lentamente a cambiar la situación para los esclavizados que podían comprar su libertad. En esas cartas, que son muy importantes leerlas por la riqueza jurídica que nos permiten apreciar, en tanto lo que estamos hablando del derecho comercial privado,
derecho comercial privado por el cual se regían estas transacciones. Es bien importante una carta también que vamos a encontrar aquí en San Francisco de Quibdó, firmada por el teniente gobernador Dionisio de Villar, que era en ese tiempo, y aparece presente don Francisco Javier de Conto, ojo con ese apellido, que va a ser bien importante para la historia política del Chocó y para la historia de las élites blancas en el Chocó, el apellido Conto, Francisco Javier de Conto. Entonces aparece dando libertad a una esclavizada y sus hijos, a María Crisanta, que da a nombre de su parte carta de ahorro y libertad en forma a 5 piezas de esclavos, madre e hijos, llamados María Crisanta, Bernardino, José, Manuel e Isidro, todos esclavos. Y dice Francisco Javier de Conto que desde hoy en adelante se desapodera, desiste, quita y aparta del derecho de acción, propiedad de dominio y señorío que a dichos esclavos tenía adquirido, y todo a su nombre lo cede y renuncia a favor de los libertos, dándole como les da poder irrevocable en su favor a causa propia como se requiere y es necesario para que traten, contraten, compren y vendan, parezcan en juicio, otorguen escrituras y testamentos, memorias y poderes, y hagan todo cuanto una persona libre y no sujeta a servidumbre pudiera hacer usando en todo de su libre y espontánea voluntad. Es decir, es la libertad la que convierte a los esclavizados en sujetos de derecho. La libertad los equipara como personas libres que pueden comparecer en juicio. Y a propósito, y con la figura que teníamos en el flyer, que hace referencia a Agustina, la esclavizada de Tadó, que en 1785-88, si mal no recuerdo, llevó siendo esclavizada, que no podía concurrir en juicio, llevó a su amo a los tribunales en Tadó y lo llevó por las violaciones que frecuentemente era víctima por parte de su hijo, por la golpiza que le dio, que le produjo un aborto. Entonces, ese hecho de Agustina, de no teniendo derechos, siendo objeto de derecho, haber podido concurrir a un tribunal denunciando a su amo, es un hecho muy importante porque quebranta la tradición del derecho en ese momento. Una persona que no tiene derechos de concurrir a juicio por sí, pudo ir al tribunal, pudo llevar a su amo al tribunal. Entonces, si la condición de la libertad es la que te hace o lo va a hacer a los esclavizados sujetos de derecho, pues lógicamente todos los esclavizados aspiraban a llegar a esa condición de sujetos de derecho. Y solo empieza a cambiar la situación, empiezan a ser sujetos de derecho los esclavizados que nacieron a partir de 1821 con la expedición de la ley de libertad de vientre. Esa ley fue muy importante porque empezó a introducir un cambio. Ya no los nacidos, por lo menos en forma latente, porque hubo muchas trampas en Colombia hasta hoy, echa la ley, echa la trampa, este es un país de tramposos. Entonces, hecha la ley, empezaron después los mismos amos a hacer trampas para que los esclavizados no entraran inmediatamente a disfrutar de esos derechos y siguieran siendo objetos de derecho, y por eso se va a aplazar el disfrute de la libertad hasta 1852, y van a ver en el camino leyes que prolongan de una u otra manera la condición de esclavizado, para no sujetos de derecho. Entonces, en 1821, con la expedición de la ley de libertad de vientre, empiezan, por lo menos en forma latente,
a pasar los nacidos a partir de ese día, a pasar de ser objetos de derecho a ser sujetos de derecho. Y ese es sus primeros derechos que empieza a reconocerse a esos niños que nacen, es el derecho a tener un nombre y apellido y que su nombre se registre donde se llevan a cabo los registros de las personas humanas, de los demás seres humanos. ¿Esto qué implica? Que antes de 1821, el nacimiento de un niño, el nacimiento de un hijo de una esclavizada, no se registraba en los registros parroquiales, porque era una cosa. Entonces se anotaba allá donde estaba inventariada las propiedades de los amos, donde estaban los caballos, donde estaban los cerdos, donde estaban las vacas, donde estaban las herramientas, porque era una cosa y no podía registrarse en donde se llevaba a cabo el registro de los seres humanos, de los que eran sujetos de derecho. Entonces, a partir de ese día, ya, si usted va a estudiar la esclavización y va a buscar, tiene que saber buscar los inventarios de los amos para encontrar los niños. Pero a partir de 1821, ya esos niños, hijos de los antiguos esclavizados, ya los pueden encontrar en los archivos notariales. Y ya tienen un nombre y un apellido. Pero además, tienen derecho a una patria. O sea, a partir de 1821, los esclavizados tienen derecho a una patria. Es decir, en el caso de la Nueva Granada, Colombia, empieza a adoptarlos como sus hijos. La que era la madrastra se convirtió en la madre patria. La madre, esa madrastra entonces tenía como fin hacerle olvidar al niñito la madre patria africana. O sea, la Nueva Granada no era la madre patria, era la madrastra. Y se convirtió en la madre patria. Y esa lengua que empezaron a imponerle al chico, a los niños, entonces pasó a ser la lengua madre, el castellano, y hasta hoy dicen que esta es nuestra lengua madre, no sé si qué tan cierto sea, entre la lengua madre y la lengua madrastra, porque nos hicieron olvidar las lenguas madres africanas y nos impusieron la lengua castellana. Y ahí empieza, pero empieza también el juego, ¿no? Que hablaba mucho de la trampa y se prolongó hasta los 18 años y unas leyes, otras leyes. Y finalmente, a partir del 1 de enero de 1852, es cuando definitivamente accedemos a la libertad, por la cual todavía hoy estamos luchando. Hoy nuestra lucha sigue siendo en torno a que en este país seamos considerados sujetos plenos de derecho con todas las garantías que el Estado nos brinde, así como se la brinda a los demás colombianos. Hoy estamos luchando por eso, por ser sujetos plenos de derecho con todas las garantías para vivir dignamente como seres humanos. Y sabemos que los afrocolombianos, las afrocolombianas en este país vivimos en condiciones subhumanas por debajo de la media nacional. O sea, nuestra lucha aún continúa. Pues sí, entonces el 1 de enero de 1852 empezamos a ser considerados libres. Pero esa libertad que se extiende hasta los africanos y sus descendientes, en ese momento esclavizados aún, se inspira, tiene como matriz la lucha por la libertad económica, y la lucha por el liberalismo económico se extendió hasta los seres humanos, porque era incompatible la esclavización con el tránsito que el país empezaba a hacer de llegar a una democracia liberal. Y una democracia liberal era incompatible con la esclavización. Y por eso, entonces empezamos a disfrutar de una esclavización, de una libertad, perdón, vamos a ser sujetos de derecho, pero con restricciones muy profundas. Hasta hoy, con restricciones muy profundas que nos impiden el goce, el acceso al bienestar que debe tener todo ser humano. Un ejemplo de lo que estamos diciendo
es revisar las constituciones del siglo XIX, porque el siglo XIX fue el duro tránsito de la gente negra buscando ser aceptada en el Estado colombiano, porque aún habiendo terminado la esclavización, todavía no estábamos gozando de todos los derechos. Ni hoy estamos gozando de todos los derechos, una vida digna. Por ejemplo, la Constitución que se expide el 20 de abril de 1843, en su título segundo, sobre los granadinos, dice, artículo cuarto, son granadinos por nacimiento. Todos los hombres libres nacidos en el territorio de la Nueva Granada, antes de que el lugar de su nacimiento se hubiese declarado independiente de la España. Eran libres los que nacieron antes de 1800, eran granadinos libres los que nacieron antes de 1810, 1819, cuando la Nueva Granada se separó de España. Artículo cuarto, dice, los hijos de esclavos nacidos libres en el territorio de la Nueva Granada en virtud de la ley de manumisión de vientre, la libertad de vientre, la ley de 1821. Y quinto, artículo 15 dice, los libertos nacidos en el territorio de la Nueva Granada. Los libertos nacidos en el territorio de la Nueva Granada eran granadinos. Los que no eran libertos, aún naciendo en el territorio de la Nueva Granada, no eran granadinos. No teníamos patria, así de sencillo. No teníamos patria. Éramos unos hombres y mujeres sin patria. No pertenecíamos. Aún habiendo de hecho nacido en la Nueva Granada, no pertenecíamos a la Nueva Granada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros vamos a mirar lo que sucede en 1921, cuando se amplían los derechos, cuando pasamos a ser sujetos de derechos culturales, solo a partir de 1991. Antes de 1991 no gozábamos de los derechos culturales. Eran negados nuestros derechos culturales. Y mire lo que está sucediendo en 1843. ¿Ven? Nosotros vamos a encontrar entonces durante el siglo XXI, durante el siglo XIX, esa pelea de la Iglesia Católica, también en defensa del antiguo régimen del reino esclavista, y por eso se peleaba con el naciente Partido Liberal y el Partido Conservador, todas estas cosas. Por ejemplo, si nosotros revisamos la Constitución de 20 de mayo de 1853, en su capítulo primero, artículo segundo, dice, son granadinos. Primero, todos los individuos nacidos en la Nueva Granada y los hijos de esto. Mire que ya se amplía, ¿no? Todos los individuos nacidos en la Nueva Granada y los hijos de esto. Ahí ya en 1853 ya empezamos a ser granadinos. ¿Sí? Artículo tercero, son ciudadanos de la Nueva Granada los varones granadinos que sean o hayan sido casados o que sean mayores de 21 años. Mire esta trampa, esta belleza. Dice, son granadinos los varones nacidos que hayan sido casados o que sean mayores de 21 años. ¿Esto qué quiere decir? Algo muy sencillo, las mujeres quedan excluidas del derecho de ser ciudadanas granadinas, y las mujeres negras especialmente no eran ciudadanas granadinas, son únicamente los varones, pero se coloca un requisito, que hayan sido casados. Es decir, la ciudadanía no la otorga el Estado, sino la Iglesia Católica. Y durante este siglo XIX, siglo de guerras entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿eso qué implicaba? Que el partido, que si eras liberal, tenías pocas posibilidades de ser ciudadano, porque el clero conservatizado no casaba a los liberales. El clero que estaba a favor del Partido Conservador, entonces no casaba a los liberales. Entonces, por eso el pleito en las guerras del siglo XIX, más que guerras políticas, van a tener casi un carácter de guerra religiosa, porque era la Iglesia Católica quien confería la calidad de ciudadano. ¿Y qué decir entonces de regiones como el Chocó, apartadas, donde no había clero? Entonces, de hecho, no podíamos llegar a ser ciudadanos porque no éramos casados. ¿Ve? O sea, seguíamos siendo personas con derechos limitados.
Y así entonces, durante el siglo XIX, se puso freno a la ciudadanía, freno que implicaba que para ser ciudadano, para gozar de los derechos, tenías que saber leer y escribir, y en donde una persona negra iba a saber leer y escribir. Tenía condiciones que para ser considerado ciudadano tenías que demostrar que eras libre, pero que además tenías un ingreso superior a 300 pesos, de donde esta persona que acababa de salir de la esclavización iba a disponer de una suma tan exorbitante para la época. Entonces, nuestros derechos, nuestra libertad estuvo restringida durante el siglo XX. Pasamos a gozar de ciertos derechos. Empezamos a dejar de ser objetos de derecho para pasar a ser sujetos de derecho, pero fue un parto difícil. Y solo en 1936 se expidió una reforma constitucional por medio del cual se declaró la ciudadanía para todos los varones. O sea, ya no hubo más trabas a la calidad de ciudadano, al derecho de ciudadano para elegir y ser elegido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros antes de 1936 no podíamos elegir y ser elegidos si no teníamos los requisitos que las leyes exigían. Pero a partir de 1936 se derrumba esa barrera, pero queda la talanquera para las mujeres, porque se expide el sufragio universal masculino. Las mujeres negras no eran ciudadanas, no tenían ese derecho a la libertad de elegir y ser elegida. Esto fue un proceso que se halla en 1957, cuando se extiende el sufragio universal que cobija a las mujeres. Pero bueno, tuvimos siempre esos derechos restringidos y aún los seguimos teniendo, esa libertad restringida. Solo en 1991, con la nueva constitución, nosotros pasamos a gozar de unos derechos culturales, porque ese país monocultural que se intentó o que estuvo vigente hasta 1991, se demostró su fracaso en 1991 y se abrieron los derechos culturales. Producto de esos derechos culturales, hoy tenemos libertad, por ejemplo, de culto, libertad religiosa. En Colombia no había libertad religiosa antes de 1991. Entonces, mire cómo las libertades estaban restringidas todavía. Hay muchos aspectos todavía, seguimos siendo objetos de derechos de unas hegemonías que mandaban el país, y especialmente una hegemonía unida al cristianismo o al catolicismo más concretamente. Y culturalmente no tenemos ningún derecho. Entonces, a partir de 1991 estamos empezando a gozar de unos derechos culturales, del derecho a la diferencia, que es un derecho fundamental, el derecho a ser diferente, el derecho a no ser discriminados en virtud de la diferencia cultural. Entonces, mire que todavía estamos abriendo espacio en este país para que podamos gozar de las libertades plenas. Pero tenemos que luchar para poder ser libres realmente en este país y gozar de libertades como lo gozan los demás ciudadanos colombianos que pueden acceder a los bienes del Estado para el beneficio de la vida. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos y estas inquietudes con nosotros. Y nuevamente, este programa, reitero, cuenta con el apoyo de Luis Alberto Sevillano, director de Poblaciones y Etnias del Ministerio de Cultura, con la dirección de María Fernanda Parra Ramírez y con quien les hablo, Sergio Antonio Mosquera. Hasta la próxima en un programa similar. Muchas gracias.